Imagina que en 1989 la humanidad hubiera dado el salto más grande de toda su historia: colonizar Marte. No hablamos de ciencia ficción, ni de una película de Hollywood, sino de un plan real, con informes, diagramas y diseños concretos de la NASA. Ese mismo año, mientras el mundo celebraba la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, había documentos que hablaban de algo mucho más grande: la creación de la primera base humana en el planeta rojo. Una base que, según los cálculos, podría haber estado operativa antes del año 2000. Una ciudad pionera, en otro mundo, con colonos viviendo bajo el cielo marciano mientras en la Tierra apenas comenzaba la era de Internet. Pero, ¿qué fue exactamente lo que planearon? ¿Por qué nunca sucedió? Y lo más intrigante, ¿cómo habría cambiado nuestra historia si la colonización de Marte hubiera comenzado hace más de 30 años? Hoy vamos a sumergirnos en el proyecto secreto de la NASA para colonizar Marte en 1989. Un futuro alternativo que estuvo al alcance de nuestras manos y que perdimos. La década de 1980 fue un período de transición en la exploración espacial. Estados Unidos había ganado la carrera lunar en 1969, pero tras las misiones Apolo, la motivación política se desinfló. La pregunta era inevitable: ¿y ahora qué? La Unión Soviética seguía siendo rival, pero ya no podía competir con el mismo ritmo. El telón de acero comenzaba a resquebrajarse. Y en ese vacío de ambición, la NASA buscaba un nuevo objetivo que justificara su existencia y sus presupuestos millonarios. En 1989, el presidente George H.W. Bush propuso la iniciativa de exploración espacial. Un plan que incluía volver a la Luna como base de ensayo y, más tarde, enviar humanos a Marte. Lo que el público no supo en aquel momento es que dentro de la NASA y de la comunidad científica ya circulaban informes muy detallados desde mediados de los 80. Documentos donde se describía, paso a paso, cómo instalar una colonia permanente en Marte antes del cambio de siglo. La lógica era clara: si en apenas 10 años se había pasado de no poder poner un hombre en órbita a caminar sobre la Luna, ¿por qué no soñar con Marte en las siguientes 2 décadas? El planeta rojo era el próximo horizonte natural. Y había otra razón: la humanidad buscaba un símbolo de futuro. En los años 80, la población mundial crecía, los recursos parecían cada vez más limitados, y el clima político pedía un nuevo desafío. Marte era perfecto: un planeta cercano, hostil, pero posible de conquistar. Uno de los proyectos más influyentes fue conocido como Mars Direct, desarrollado por ingenieros como Robert Zubrin y David Baker. La propuesta rompía con las ideas extravagantes y costosas de la NASA y apostaba por algo más realista. El concepto era simple pero revolucionario: enviar primero una nave robótica no tripulada. Su misión sería aterrizar en Marte y, utilizando la atmósfera rica en dióxido de carbono, fabricar combustible a través de procesos químicos. Una vez asegurado el combustible, lanzar la misión tripulada. Un grupo de 4 astronautas viajaría con suministros, herramientas y hábitats inflables. Al llegar, encontrarían tanto energía como combustible listos para sobrevivir y regresar. Y lo más importante, podrían comenzar a expandir la colonia con cada nueva misión. Este plan era radicalmente más barato que los proyectos anteriores, que planteaban enviar todo desde la Tierra. Mars Direct demostraba que la clave era usar los recursos de Marte, no llevarlo todo en una sola nave. Lo más impactante es que la tecnología ya existía en los 80. Los cohetes Saturno V habían demostrado capacidad para enviar enormes cargas al espacio. La producción de combustible in situ era posible con procesos de química industrial. Los hábitats inflables y reactores nucleares compactos estaban en fase avanzada de desarrollo. El calendario tentativo era increíble: primer lanzamiento robótico en 1989. Primera misión tripulada a mediados de los 90. Una base permanente en Marte para el año 2000.
Si todo salía bien, en el 2025 no estaríamos hablando de la primera misión humana, sino de ciudades enteras en Marte. Imagina cómo habría sido la primera misión marciana. La tripulación despegaría en un cohete gigante, con víveres para 3 años y equipos de investigación. El viaje duraría 6 meses. Durante ese tiempo, los astronautas vivirían en módulos adaptados, enfrentando el aislamiento y la radiación espacial. Al aterrizar, se encontrarían con la base robótica ya desplegada, un hábitat inflable presurizado, reactores nucleares compactos enterrados para seguridad, y tanques de combustible llenos esperando su llegada. La primera colonia tendría dormitorios para 4 personas. Un pequeño invernadero con cultivos hidropónicos. Laboratorios para analizar rocas, suelo y posible vida microbiana. Vehículos presurizados para explorar el terreno. La energía vendría de reactores nucleares diseñados para funcionar sin mantenimiento durante décadas. El agua se extraería derritiendo depósitos de hielo bajo la superficie marciana. El oxígeno se generaría a partir de procesos químicos de separación del CO2. La rutina sería exigente, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Exploraciones diarias en trajes espaciales. Cultivo de alimentos en pequeñas cantidades. Comunicación constante con la Tierra, aunque con un retraso de hasta 20 minutos en cada mensaje. El plan contemplaba que cada 2 años llegara una nueva misión con más colonos y módulos adicionales. La base crecería poco a poco, como una aldea que se convierte en ciudad. Si el plan hubiera seguido adelante, en el año 2000 ya habría habido decenas de astronautas viviendo de forma permanente en Marte. Y en 2025, posiblemente, miles. Pero nada de esto ocurrió. El sueño de Marte murió en los escritorios de políticos y burócratas. El primer obstáculo fue el dinero. El coste total del proyecto se estimaba en $400.000 millones. Una cifra enorme, sobre todo en un momento en que Estados Unidos enfrentaba deudas y un cambio de prioridades tras la Guerra Fría. El segundo obstáculo fue la política interna. Cada presidente tenía una visión diferente. Lo que Bush padre presentó en 1989, su sucesor Bill Clinton no lo priorizó en los 90. El Congreso veía el proyecto como un lujo, más que como una necesidad. El tercer obstáculo fue el miedo al fracaso. Después del accidente del Challenger en 1986, la NASA estaba bajo enorme presión pública. Enviar humanos a Marte significaba arriesgarse a una tragedia que podría acabar con la agencia espacial. Así, uno por uno, los informes fueron archivados. Los ingenieros que soñaron con Marte vieron sus ideas enterradas bajo capas de burocracia y falta de visión política. El futuro se escapó por las manos. Pero hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué habría pasado si en 1989 la NASA hubiera seguido adelante? Hoy, en 2025, Marte tendría ya más de 3 generaciones de colonos humanos. Niños que habrían nacido bajo un cielo rojo, sin conocer nunca la Tierra. Escuelas instaladas bajo cúpulas presurizadas. Granjas hidropónicas extendiéndose en cavernas subterráneas. La economía mundial se habría transformado. Los contratos, las industrias y la tecnología asociada habrían impulsado avances en energía nuclear compacta, reciclaje de agua, inteligencia artificial y transporte espacial. El liderazgo de Estados Unidos sería absoluto. Y quizás ya estaríamos preparando la colonización de las lunas de Júpiter y Saturno. El sistema solar sería nuestro nuevo territorio. El mundo de hoy, con sus crisis y limitaciones, se vería completamente distinto. Todo porque en 1989 alguien se atrevió a apostar por Marte. El proyecto secreto de la NASA para colonizar Marte en 1989 existió. No fue ciencia ficción, ni un simple sueño.
Estuvo en documentos oficiales, en planes detallados y en la mente de los ingenieros más visionarios. Pero el dinero, la política y el miedo enterraron ese sueño. Y la humanidad perdió una oportunidad única de cambiar su destino. La pregunta es inevitable: ¿realmente era imposible, o simplemente no nos atrevimos? Quizás, cuando pongamos un pie en Marte en las próximas décadas, recordemos aquellos planes olvidados. Y descubramos que el futuro ya estuvo al alcance de nuestras manos. Mucho antes de lo que pensamos.